¿Alguna vez has sentido tu corazón latir tan fuerte que retumba en tu cráneo? Las palmas empapadas de sudor, cada músculo bloqueado mientras tu cerebro grita peligro, incluso cuando sabes que estás perfectamente a salvo. El miedo es el titiritero supremo, jalando nuestros hilos antes de que podamos pensar, transformando humanos calmados en manojos temblorosos de adrenalina en milisegundos. ¿Qué tal si te dijera que el terror que te atrapa durante una película de horror o el pavor que trepa por tu columna en un callejón oscuro no es solo emoción? Es un antiguo programa de supervivencia corriendo en hardware biológico de millones de años, codificado en cada célula, cada sinapsis, cada respiración que tomas sin pensar. Dale me gusta si estás listo para desentrañar por qué tu propio cuerpo te traiciona con el miedo, por qué tus manos tiemblan, por qué tu aliento se corta. El miedo no es debilidad, es la razón por la que tus ancestros no se convirtieron en bocadillos de tigres, dientes de sable hace 10.000 años cuando los depredadores gobernaban la noche. Cada vez que te estremeces ante una sombra o te congelas cuando un auto se desvía demasiado cerca, estás experimentando un fenómeno tan profundamente arraigado en la existencia humana. Los bebés de apenas meses ya muestran respuestas de miedo, demostrando que esto no es comportamiento aprendido, sino algo mucho más fundamental para lo que nos hace humanos. Los científicos descubrieron recientemente que las respuestas de miedo se activan en el cerebro más rápido que el pensamiento consciente, lo que significa que tu cuerpo reacciona antes de que registres qué está pasando. Esa ventaja de fracción de segundo entre detectar el peligro y convertirse en almuerzo moldeó la evolución de nuestra especie entera, determinando quién sobrevivió para transmitir sus genes y sus miedos. El asunto es que los humanos modernos enfrentan muchas menos amenazas genuinas que nuestros parientes prehistóricos. Sin embargo, nos estamos ahogando en trastornos de ansiedad, fobias y ataques de pánico. ¿Por qué un mecanismo diseñado para salvarnos ahora atormenta a millones con miedos a hablar en público, volar o incluso salir de casa para comprar? Sumerjámonos primero en la maquinaria biológica, porque entender el miedo significa intimar con la arquitectura más antigua y primitiva de tu cerebro, que ha estado funcionando para siempre. Muy adentro de tu cráneo se encuentra la amígdala, un diminuto racimo de neuronas en forma de almendra que actúa como tu detector personal de amenazas, constantemente escaneando cada vista. Cuando la amígdala detecta algo remotamente amenazante, no espera permiso ni segundas opiniones, secuestra todo tu sistema nervioso en lo que los científicos llaman lucha o huida. En 20 milisegundos, más rápido de lo que puedes parpadear, las señales eléctricas caen en cascada por tu tronco encefálico, desencadenando un tsunami hormonal que cambia todo sobre ti. Tus glándulas suprarrenales arrojan adrenalina y cortisol a tu torrente sanguíneo. Tu frecuencia cardíaca se duplica o triplica. La sangre se aleja de la digestión hacia los músculos. Tus pupilas se dilatan para dejar entrar más luz. Tu hígado inunda tu sistema con glucosa para energía instantánea y de repente eres un ser transformado. Este es tu cuerpo, transformándose en una máquina de supervivencia, optimizada para exactamente dos opciones: luchar contra la amenaza o correr como el infierno para vivir otro día. Pero aquí es donde se pone salvaje. Tu amígdala no puede distinguir la diferencia entre un oso que carga y un mensaje de texto de tu jefe. Estudios de los últimos años muestran que las mismas vías neuronales se iluminan, ya sea que enfrentes peligro mortal genuino o imagines escenarios del peor caso posible. Tu cerebro antiguo lee ambas situaciones como amenazas de supervivencia, desencadenando respuestas fisiológicas idénticas, aunque una podría matarte y la otra solo lastima tu ego frágil. Este desajuste entre hardware de la edad de piedra y estresores modernos explica por qué la gente experimenta ataques de pánico en supermercados o por qué ciertos sonidos catapultan. La amígdala no le importa el contexto, solo conoce patrones, y una vez que aprende que un estímulo particular precedió al peligro, archiva esa asociación para siempre, lista para hacer sonar la alarma al más mínimo indicio de repetición. Que es por qué las fobias pueden sentirse tan irracionales, pero tan abrumadoramente reales en el momento. El miedo opera en múltiples niveles simultáneamente, lo que lo hace increíblemente poderoso y enloquecedoramente complejo de entender o superar solo con fuerza de voluntad. Está la respuesta inmediata e inconsciente de miedo que acabamos de describir, pero también está el miedo aprendido, que se desarrolla a través de la experiencia y observación. Los niños no nacen con miedo a las serpientes, arañas o alturas,
con la misma intensidad que eventualmente desarrollan, aprenden estos miedos, observando a los adultos reaccionar. La investigación reciente sobre condicionamiento del miedo muestra que nuestros cerebros están preprogramados para aprender ciertos miedos más rápido que otros, un fenómeno llamado preparación biológica. Puedes entrenar a alguien para temer una imagen de serpiente en solo 1 o 2 emparejamientos con una descarga eléctrica leve, creando fobias duraderas casi instantáneamente. Pero entrenar a alguien para temer una flor o un conejito requiere significativamente más repeticiones, a veces cientos, porque la evolución no nos programó para lo inofensivo. La evolución esculpió nuestras mentes para priorizar el aprendizaje sobre peligros que constantemente amenazaban a nuestros ancestros. Por eso tantas fobias comunes giran alrededor de animales y altura, en lugar de amenazas genuinamente modernas como accidentes automovilísticos o dietas poco saludables que realmente matan a mucha más gente hoy. Nuestros miedos permanecen atascados en el pasado. La red del miedo en tu cerebro se extiende mucho más allá de solo la amígdala, involucrando el hipocampo para contexto de memoria y la corteza prefrontal para evaluación. Cuando estas regiones se comunican sin problemas, puedes anular miedos irracionales, reconociendo que la araña en tu baño no te matará a pesar de cada instinto gritando. Pero cuando el trauma o el estrés crónico daña estas conexiones, la amígdala se vuelve salvaje, desencadenando respuestas de miedo a estímulos cada vez más inofensivos, hasta que la vida deja en los comentarios cuál es tu miedo más irracional, ese que no tiene sentido lógico, pero aún así hace que tu corazón se acelere salvajemente. Entender la química del miedo revela aún más sobre por qué se siente tan físicamente abrumador, por qué no está solo en tu cabeza sino en todo. La adrenalina es la jugadora estrella, surgiendo por tus venas en segundos de percibir peligro, agudizando tus sentidos y sobrecargando tus músculos para la acción inmediata. El cortisol sigue de cerca, sosteniendo la respuesta de estrés durante periodos más largos, manteniéndote alerta y listo, pero también desgastando tu cuerpo con el tiempo. Si nunca, el miedo y la ansiedad crónicos significan que estas hormonas circulan constantemente, llevando a agotamiento, inmunidad debilitada, problemas digestivos e incluso cambios en la estructura cerebral que empeoran. Estudios recientes muestran que las personas con trastornos de ansiedad a menudo tienen amígdalas hiperactivas y cortezas prefrontales poco activas, creando un ciclo vicioso donde el miedo genera. Pero aquí está la esperanza. La neuroplasticidad significa que tu cerebro puede reconectarse, formando nuevas conexiones que te ayudan a manejar el miedo más efectivamente a través de terapia. La terapia cognitivo-conductual funciona exponiendo gradualmente a las personas a situaciones temidas en entornos seguros, enseñando a la amígdala que el estímulo temido ya no predice peligro. Con el tiempo, esas asociaciones de miedo se debilitan y la corteza prefrontal gana más control, dejándote responder reflexivamente en lugar de reactivamente a los desencadenantes que paralizaban. La realidad virtual está revolucionando el tratamiento del miedo, permitiendo a los terapeutas crear entornos controlados donde la gente puede enfrentar alturas, multitudes o arañas sin riesgos. La tecnología rastrea las respuestas fisiológicas en tiempo real, ajustando escenarios para mantener la exposición desafiante pero no abrumadora, maximizando el beneficio terapéutico de cada sesión. Los primeros resultados muestran tasas de éxito subiendo más alto que la terapia de exposición tradicional, con personas conquistando fobias de toda la vida en semana. El miedo también tiene una dimensión social fascinante que la mayoría de la gente nunca considera. Estamos programados para captar señales de miedo de otros casi telepáticamente. Cuando alguien en un grupo de repente se tensa o sus ojos se abren en alarma, todos cerca instantáneamente se vuelven más vigilantes, escaneando amenazas invisibles. Este contagio emocional ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir al difundir alertas de peligro más rápido que la comunicación verbal jamás pudo, manteniendo tribus enteras a salvo. Pero en entornos modernos, también significa que el miedo se propaga por multitudes como fuego incontrolable, convirtiendo incidentes menores en estampidas o disturbios cuando el pánico se refuerza. Las redes sociales amplifican este mecanismo antiguo a extremos aterradores, dejando que el miedo caiga en cascada a través de millones de personas en minutos a través de video. Los estudios muestran que el contenido basado en miedo se comparte exponencialmente más que las noticias positivas.
explotando nuestro sesgo biológico hacia la detección de amenazas. Esto crea un ecosistema donde constantemente nos bombardean con razones para tener miedo, desde peligros exagerados hasta fabricaciones completas diseñadas puramente para provocar reacciones emocionales fuertes. Nuestros cerebros nunca evolucionaron para manejar este nivel de estimulación, llevando a niveles epidémicos de ansiedad mientras estamos aterrorizados de amenazas que son estadísticamente insignificantes. Sin embargo, aquí hay algo hermoso sobre el miedo. También es la base del coraje, la emoción y el crecimiento, empujándonos más allá de límites cómodos. Esa emoción de montaña rusa, esa descarga de adrenalina antes del desempeño, ese nerviosismo emocionante antes de invitar a alguien a salir, todas variaciones de miedo canalizadas en experiencias. Los buscadores de emociones y adictos a la adrenalina han aprendido a reinterpretar las señales de miedo como emoción, literalmente usando la misma respuesta fisiológica para disfrute. La investigación muestra que exponerte al miedo controlado a través de películas de terror, deportes extremos o hablar en público construye resiliencia psicológica que se traslada. Esencialmente estás entrenando tu sistema nervioso para mantenerse funcional bajo estrés, enseñando a tu corteza prefrontal a mantener el control, incluso cuando tu amígdala grita peligro. Por eso enfrentar tus miedos, por cliché que suene, genuinamente funciona. Cada exposición exitosa reconecta tu cerebro solo un poquito más, cada vez sin darte cuenta. El futuro de la investigación del miedo se dirige hacia territorio alucinante, con científicos usando imágenes cerebrales para ver el miedo formarse en tiempo real a nivel neuronal. Están identificando células específicas que codifican miedos particulares y en estudios con animales realmente han borrado recuerdos de miedo, desactivando esas neuronas exactas con pulsos de luz. Imagina un mundo donde los sobrevivientes de trauma pudieran tener sus recuerdos de miedo más debilitantes, apagados como un interruptor de luz, liberándolos del sufrimiento de décadas. Por supuesto, las cuestiones éticas giran alrededor de esta tecnología. Los recuerdos nos hacen quienes somos, e incluso los dolorosos contribuyen a nuestra identidad. Pero para alguien atrapado en fobias paralizantes o estrés postraumático incapacitante, la promesa de reducción dirigida del miedo podría significar la diferencia entre existir y vivir verdaderamente. Las compañías farmacéuticas están desarrollando medicamentos que mejoran la extinción de miedos aprendidos, esencialmente sobrealimentando la terapia al hacer el cerebro más plástico durante las sesiones, combinados con terapia de realidad virtual y entrenamiento de neurorretroalimentación. Estos enfoques podrían revolucionar el tratamiento de salud mental en la próxima década, haciendo los trastornos de ansiedad mucho más. Mientras tanto, la inteligencia artificial está aprendiendo a predecir y modelar respuestas de miedo, potencialmente identificando personas en riesgo de trastornos de ansiedad antes de que los síntomas aparezcan. Imagina una aplicación que monitoree tus respuestas fisiológicas, patrones de habla y cambios de comportamiento, alertándote suavemente cuando el estrés está construyendo hacia niveles problemáticos. La intervención temprana podría prevenir que millones desarrollen ansiedad crónica, atrapando el problema mientras aún es fácil de abordar con ajustes simples de estilo de vida. Los escépticos se preocupan por la privacidad y el potencial de que tal tecnología sea mal utilizada, monitoreando emociones sin consentimiento o manipulando el miedo para control. Pero los defensores argumentan que la crisis de salud mental demanda soluciones audaces. Y si podemos tratar el miedo más efectivamente, tenemos una obligación moral de intentarlo. Etiqueta a un amigo que necesita escuchar esto, porque entender el miedo podría ser el primer paso hacia dominarlo, en lugar de ser dominado por instintos antiguos. El miedo siempre será parte de la experiencia humana, cableado demasiado profundo para eliminarlo completamente, y honestamente, no querríamos borrarlo por completo de nuestras vidas. Una vida sin miedo sería una vida sin precaución, terminando rápidamente en decisiones imprudentes y desastres prevenibles que el sentido común habría evitado fácilmente sin duda. El objetivo no es volverse sin miedo, es volverse sabio con el miedo, reconociendo cuando tu sistema de alarma te protege versus cuando está funcionando mal. Aprender a sentarte con la incomodidad, a reconocer el miedo sin dejar que dicte tus elecciones. Ahí es donde la libertad real vive y prospera en momentos. Piensa en cómo podría verse tu vida si el miedo fuera una herramienta que empuñas en lugar de una jaula que te confina a espacios más pequeños. Las oportunidades que aprovecharías,
las relaciones que perseguirías, las aventuras que abrazarías, en lugar de ver desde las gradas, mientras otros viven plenamente y con valentía. El miedo es información, es la mejor suposición de tu cerebro sobre el peligro basada en datos incompletos y programación antigua que sirvió propósitos diferentes hace mucho tiempo. A veces está en lo correcto y deberías escuchar. Otras veces está salvajemente equivocado y necesitas anularlo. Y la sabiduría es aprender a distinguir la diferencia, siempre. Esto cambió como veo el mundo, porque darme cuenta de que el miedo es solo señales eléctricas y químicos transformó mi relación con la ansiedad de enemigo. Cuando el pánico sube ahora, puedo observarlo casi científicamente, notando el corazón acelerado y el pecho apretado, sin identificarme como esas sensaciones o creer su historia. Esa separación entre experimentar miedo y ser consumido por él es la diferencia entre sufrir y simplemente sentir. Sensaciones incómodas que pasarán con el tiempo. Tienes más control del que piensas. Tu cerebro no es tu amo, sino una herramienta que responde al entrenamiento, la práctica y la paciencia constante. Empieza pequeño, enfrenta un miedo diminuto esta semana. Tal vez habla en una reunión o inicia una conversación con un extraño en una cafetería cercana. Nota cómo la anticipación a menudo es peor que la realidad, como tus predicciones catastróficas rara vez se hacen realidad, y como cada pequeña victoria hace. El camino fuera de la prisión del miedo está pavimentado con momentos incómodos que sobrevives, cada uno probando a tu amígdala que eres más fuerte de lo. Aplasta suscribirse para más inmersiones en lo imposible. Comenta tu teoría más salvaje sobre por qué soñamos en pesadillas abajo. Y comparte esto con tu equipo de aventura, porque el miedo está llamando, susurrando secretos sobre la naturaleza humana. Y quién sabe qué respuestas descubrirás cuando dejes de correr y te des vuelta para enfrentarlo. El abismo te devuelve la mirada, pero tal vez ahí es exactamente donde las verdades más profundas sobre estar vivo se esconden, esperando a alguien suficientemente valiente. Haz que hoy sea el día que comenzaste a entender al titiritero, recuperando los hilos una elección valiente a la vez hasta que el miedo te sirva.